La invitación de Jesús, Domingo de la Alegría 2022. ¿Alguna vez has recibido una invitación a una boda, a un cumpleaños, a un 15 años, un baby shower? ¿Cómo te sentiste cuando recibiste esa invitación? ¿Te sentiste apreciado, contento, incluido? Y eso es lo que hace Jesús con nosotros. Jesús nos invita a seguirlo. Después de que encarcelaron a Juan, Juan se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síguenme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Marcos 14 al 20 en el capítulo 1 es lo que nos dice. Y estamos continuando esta serie de sermones conociendo a Dios en el Evangelio de Marcos. Y ya vimos que Dios cumple sus promesas, rompe el silencio. Vimos a la Trinidad actuar a nuestro favor, identificándose con nosotros y enfrentando el mal para transformar el desierto en tierra fértil. Y ahora vamos a ver cómo Dios incluye a personas normales como tú y como yo en su misión, porque Dios quiere trabajar con nosotros, quiere ayudarnos a crecer, a ser lo mejor que podemos ser, a vivir la vida como realmente tiene sentido, con una dirección correcta que es seguir a Cristo. Y fíjense a quiénes invita Jesús. ¿A quién invita? Invita a Simón, que normalmente lo conocemos como Pedro, y a su hermano Andrés. Y estos primeros discípulos, la verdad es que no tienen nada de especial. De hecho, hasta están un poco marginizados, o sea, son pescadores. El oficio de pescador se le da a quien no tiene tierras ni tiene ganado. Son un poco de otro nivel, un poquito más bajo. Y por su respuesta al llamado de Jesús, podemos ver que es inmediatamente que reconocen a Cristo, dejan sus redes y responden. ¿Y sabe por qué responde? Porque la prédica, lo que Jesús estaba diciendo es: el reino de Dios está cerca. Y después vio a otros hermanos pescadores, a Jacob y a Juan, y ellos también responden inmediatamente, y ellos dejan a su papá y dejan a los trabajadores y ellos se van a seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está cerca. Jesús ya había empezado a predicar, ya había empezado a hacer la misión de Dios, pero no lo hace solo, va e incluye a discípulos que Él mismo escogió. Si tú fueras a escoger discípulos para darles una gran misión, de convertir al mundo, de reconciliar al mundo con Dios, ¿a quiénes escogerías? ¿A quién escogerías para esta gran misión que viene de parte de Dios? ¿Quién se te ocurre? ¿Quién sería el más indicado para seguir la misión de Dios? Un buen discípulo. ¿A 4 pescadores escogerías? Que estaban trabajando, ni siquiera estaban ahí diokis, estaban trabajando y el Señor los llama. A ellos tú los escogerías, pues Jesús los escogió, no escogió a sacerdotes, no escogió a grandes personalidades, no escogió a reyes con fama, gente con fama, con posición. No fue lo que Dios escogió escogió a 4 pescadores. Y es que la pregunta es: ¿qué puede impresionar a nuestro Dios? ¿Qué nosotros tenemos que puede impresionar a Dios? Nada.
Él escogió a gente normal. O sea, si tú eres humano, entras en la categoría. Eso te califica. Dios, Él escoge a gente normal. De hecho, el pueblo escogido por Dios, los judíos, los israelitas, ¿por qué los escogieron? ¿Eran los mejores? Deuteronomio 7:7 dice, no porque ustedes sean más numerosos que todos los pueblos, el Señor los ha querido y los ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos, el más insignificante. Así que si te sientes poca cosa, eres material para Dios. Jesús, que es Dios, los invita porque sabe en lo que pueden transformarse. Dios ve el potencial del corazón humano y cómo puede transformarnos en nuestra mejor versión, la que más se asemeja a Cristo Jesús. Por eso Dios extiende la invitación, porque ve todo el potencial que hay en nosotros. Él vio todo el potencial que había en estos 4 pescadores, pero tenemos que estar conscientes de eso, que tienes que ser un ser humano para ser Dios te puede invitar si eres ser humano. ¿Por qué? Porque así sabemos que tenemos la imagen y la semejanza de Dios. A veces ni nosotros creemos en nosotros mismos. Digo, no, yo la verdad no soy bueno para esto ni para cualquier otra cosa. Y aún nuestros padres, nuestros familiares, no lo escogería él. No vemos el potencial como lo ve Dios. Dios sí ve todo el potencial, ve todo lo que te puedes convertir, el muchísimo bien que puedes tú hacer con tu vida si respondes al mensaje de Cristo. Dios nos invita, nos da la oportunidad de responder a su llamado, de seguirlo, sabiendo que podemos ser transformados a la estatura de Cristo. Por eso nos invita. ¿Y a qué nos invita? Justo estamos viendo en nuestra escuela dominical un material que se llama Discipulado de la Vida Real, así le puse, del pastor Jim Putman. Porque Jesús dijo, vengan, síganme y los haré pescadores de hombres. Y él, Jim Putman decía, bueno, algo que he visto en las iglesias que estamos fallando es en hacer discípulos. Y eso es porque ni siquiera tenemos claro qué es ser un discípulo. Y si no tenemos claro qué es ser un discípulo, pues mucho menos podemos ser nosotros y hacer otros discípulos. No se puede enfocarse en la meta si no la tenemos definida. Entonces tenemos que definirnos, y ellos definieron un discípulo con este versículo. Esa es su definición de discípulo: alguien que sigue a Cristo, que es transformado por Cristo y que está comprometido con la misión de Cristo. Alguien que está comprometido a rescatar a la gente que está muerta espiritualmente porque está presa del pecado, del mal. Y entonces un discípulo está comprometido a echar las redes de la salvación y de la reconciliación con Dios. A eso nos invita Jesús, a seguirlo, a reconocerlo con nuestra mente, pero también con nuestro corazón, con las acciones que tengamos, porque poco a poco Él va transformando nuestro corazón y nos hace semejantes a Cristo. Entonces a eso nos invita Jesús, a seguirlo. Y eso significa, cuando uno sigue a alguien, no puedo seguir a alguien y seguir mi propio camino. No puedo seguir a alguien que va para este lado y yo ir para este lado. ¿Estoy siguiendo? No estoy siguiendo a nadie. Estoy siguiendo lo que yo quiero, ¿verdad? Entonces un discípulo sigue a Cristo, y a eso nos invita Jesús, a seguir a Cristo, no nuestros propios caprichos o nuestra propia voluntad, sino la de Cristo.
Y tenemos que recordar que Jesús nos ama y nos invita a lo mejor. Pero ojo, ojo, atención, precaución. El éxito de un discípulo, no es como en el mundo. El éxito no es la abundancia de cosas materiales. El éxito es ser como Cristo. El éxito es ser como Cristo. El éxito es conocer a Cristo, cumplir la misión de Cristo, no enfocarse en uno mismo, en tener más poder, más placer, más cosas. Cuidado. Un discípulo sigue a Cristo, no al mundo, no a sus caprichos, no a su propia sabiduría. Un discípulo se deja transformar por Cristo. Yo los haré, dice Jesús. Él se involucra en nuestra vida y nos transforma, nos hace distintos, nos hace más como tenía la intención Dios cuando nos creó. Y eso se logra pasando tiempo con Dios. Si uno pasa el tiempo con Dios, empieza a ser transformado. Es como cualquiera, cuando pasa tiempo con alguien, empieza a traerse sus frases, ¿no? Empieza a hablar como la persona con la que pasas más tiempo. Y eso le pasó a Moisés en la montaña. Pasaba tiempo con Dios, bajaba de la montaña y todo le estaba brillando el rostro, porque estaba pasando tiempo con Dios. ¿Y cómo pasamos tiempo con Dios? Con las disciplinas espirituales: orar, leer la Biblia, estudiar la Biblia, meditar en la Biblia, tener retiros, tiempos a solas con Dios, servir a otros, el ayuno, la alabanza, la celebración, la confesión. Todo eso que nos hace estar con Jesús es lo que nos va a transformar. Yo los haré. Él va a hacer algo, pero nosotros tenemos que ponernos en ese lugar donde Dios puede hacer algo. Porque si decimos que lo seguimos, pero nos vamos para otro lado, ¿cómo nos va a transformar? No se puede. Tenemos que estar cerca de Él, pasar tiempo con Él, y Él nos hará. Él va a hacer algo en nosotros, nos va a transformar, y por eso tenemos que pasar tiempo en oración, en la meditación de su palabra, trabajando en su iglesia, sirviendo a otros, teniendo tiempos a solas con Dios. Pero necesitamos estar con Dios para que Él pueda cambiarnos, transformar nuestro corazón. Y eso significa que en vez de yo querer hacer el mal, quiero hacer el bien. Ahora tengo ganas de hacer el bien. Cambia algo en mi corazón el Señor. Ya no me deja hacer el mal, me hace hacer el bien. Y ahí es donde vemos la transformación de Dios. Cuando nuestro corazón empieza a fluir, este amor que estamos recibiendo de Dios empieza a fluir, se empieza a desbordar en mi vida y en las de los demás. Dios hace algo con sus discípulos, los hace más a su imagen y a su semejanza, y entre más nos parecemos a Él, más nos comprometemos con su misión, más queremos ayudar a otros a ser libres del pecado y del mal. Nos hace pescadores de almas. Un discípulo continúa la misión de reconciliación de la gente con Dios y tiene esa misma carga, el mismo sentir que Jesucristo. Esta misión de salvación que ahora es posible, y por eso celebramos, por eso tenemos esperanza, paz, alegría, porque la misión de Dios, lo que muchos esperaron por muchos años, ahora nosotros lo podemos disfrutar en Cristo. El Señor ya vino, el reino de Dios ya está cerca, podemos disfrutarlo. Por eso nos unimos a la misión de Cristo, porque queremos que más puedan venir al arrepentimiento y creer las buenas nuevas, que Dios te ama y ha provisto una salvación para ti. Eso es un discípulo, a eso nos invita Jesús, a seguirlo, a que nos transforme y a unirnos a su misión. Y Él va a seguir haciendo cambios en nuestra vida mientras más trabajamos con Él. El campo es mucho y los obreros son pocos. Así que no te niegues cuando Dios te llame. Y ese es el punto,
¿Qué le vas a responder al Señor cuando llame a tu puerta? Hey, ¿vas a venir? Y a diferencia de la predicación de Juan, la predicación de Jesús tiene un tema de urgencia, porque dice: se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Y a lo mejor no entendemos ese concepto de urgencia, lo podemos a lo mejor entender más en una guerra, en el contexto de una guerra. Cuando viene un reino y llega al territorio de otro reino, ¿qué pasa? Si un reino invade otro reino, hay guerra. Hay guerra. Y uno tiene que decir de qué lado está. ¿De qué lado estás? ¿De qué lado te vas a poner? ¿Del reino de Dios o del reino de las tinieblas? Porque no hay de otra. No hay de otras. El que no está conmigo esparce, dice Jesús. No hay de otra. Por eso el tema es más urgente con Jesús. Jesús dice: el tiempo ya se cumplió. Arrepentíos y creed. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. No hay más tiempo para decidir. No va a decir: no, pues tienes una semana, tienes un año, tómate un tiempo. ¿Quieres ir a la universidad? ¿Quieres ir a trabajar? ¿Quieres casarse? Vaya. No. El tiempo se ha cumplido. Hoy es el día de salvación. Hoy tienes que decidir si estás con Dios o no. Pero no hay de dos sopas. Digo, solo hay de dos sopas, no hay otra. Solo hay dos sopas. ¿Estás o no? Sígueme o no. Si tú nunca has respondido a la invitación de Cristo, entonces arrepiéntete, cambia de dirección. Eso es, el arrepentimiento es cambiar de dirección. En vez de estar tomando la dirección que tú quieras, vas a tomar la dirección de Dios. Eso es arrepentirse. Y el arrepentirse, el estar en la dirección de Dios, te hace restituir, si es posible, el daño que hiciste. Pedir perdón, si robaste algo, lo regresas. Eso es el arrepentimiento. Estar en los caminos de Dios. Voltear hacia Dios. Y creer en las buenas nuevas. Jesús te ama. Puso su vida en la cruz por ti, para que tú tengas vida eterna. Él pagó por tu pecado. Ya no tienes que pagar por tu pecado, porque nadie sabe cuánto es por tu pecado. ¿Cuál es la paga del pecado? ¿Cuántas cosas buenas tengo que hacer por mi pecado? ¿10, 20 cosas buenas? ¿Ayudar a mi mamá, a mi papá? ¿Qué? ¿Cuánto es suficiente? No sabemos. Lo que sí sabemos es que Jesús dijo: el que crea en mí no morirá. El que crea en mí tiene salvación. Eso fue lo que dijo Jesús. Pongan su fe en mí. Y si tú ya le respondiste a Dios, ya le dijiste que sí, entonces sé un buen discípulo. Cree en Él, en sus enseñanzas, y sigue a Cristo, ríndete a su voluntad, deja que te transforme, que el bien fluya. Si no está fluyendo el bien, hay algo que tienes que cambiar. No estás siguiendo bien a Cristo, porque el que sigue a Cristo empieza a ser transformados. Los discípulos fueron distintos después de Cristo. Antes de Cristo y después de Cristo no son los mismos. Esos pescadores se ponían al tú por tú en las cortes y decían: ¿quiénes son estos? Es que anduvieron con Jesús. Esa es la gran diferencia. Y yo no digo que sea fácil, toma tiempo. Les tomó tiempo a los discípulos, pero iban siguiendo a Cristo. No puedes seguir a Cristo y quedarte donde estás. Tienes que hacer los cambios, tienes que someterte a Cristo, ya no tu propia dirección, sino la dirección de Jesús, que te dice: ama aún a tu enemigo, perdona como el Padre te perdona. Hay que seguir trabajando en la transformación y también hay que comprometerse con la misión de Dios. Aunque no eran perfectos los discípulos, Jesús los mandaba. Y entre más los mandaba, más crecían.
Si el Señor te está invitando a trabajar, acepta su invitación en la misión de Cristo. Que el Señor nos ayude a tener el valor que tuvieron los discípulos, de dejar las cosas que tenían que dejar y de tomar las cosas que tenían que tomar. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la invitación. Gracias porque, aunque no somos algo que pueda impresionar a nadie, tú nos has escogido y nos extiendes tu invitación a seguirte. Te pedimos que podamos decir siempre que sí. En nuestro corazón, ayúdanos a transformar, que tú lo puedas transformar, Señor. Nos ponemos en tus manos y ayúdanos a estar comprometidos con tu misión de reconciliar al mundo contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartirles este canto de reflexión de un seguidor de Cristo. Pastor, te bendigo por lo que me das. Si nada me das, también te bendigo. Te sigo riendo si entre rosas vas. Si vas entre cardos y zarzas, te sigo. Contigo en lo menos, contigo en lo más, y siempre contigo. Pastor, te bendigo por lo que me das. Si nada me das, también te bendigo. Te sigo riendo si entre rosas vas, si vas